Entonces continuamos con la última pregunta. Rápidamente, por favor. La última me toca a mí. Sí. ¿Cómo explicaría usted todo el sufrimiento que se vive? Por Dios. A ver, esa pregunta está complicada. ¿Cómo explicaría yo todo el sufrimiento que se vive? Mm, yo explico el sufrimiento como algo que tiene que ver con la realidad de nosotros los seres humanos, pero que obedece mucho o que es consecuencia de muchas acciones nuestras como seres humanos. Mm, y yo entiendo, digamos, la vida, pienso en Dios como causa primera de todas las cosas, pero el ser humano como causa segunda de todas las cosas. Entonces, Dios, digámoslo así, es un ser como que toda la gama de posibilidades que se pueden dar frente a las decisiones que nosotros tomemos como seres humanos. En esa gama de posibilidades que he planteado, entonces, defino a Dios como la causa primera de todas las cosas. Claro, porque de Él, digamos, salen todas las posibilidades. Pero al final somos nosotros quienes vamos tomando cada decisión y cada decisión no es definiendo como una ruta existencial que es la que se termina dando. En esa ruta existencial que nosotros vamos decidiendo es donde aparece el sufrimiento, donde aparecen pues muchas cosas que a nosotros nos hacen sufrir, pero que no son determinantes en la vida nuestra, es decir, que frente a cosas que nosotros tenemos como sufrimiento y que lo sentimos como una realidad, porque el dolor es una realidad en nosotros, tenemos la posibilidad de interpretar ese dolor o de reinterpretar ese dolor y poder encontrar una ruta nueva que nos lleve a superar esa condición de sufrimiento que estamos viviendo. Entonces, para mí el sufrimiento tiene que ver con las decisiones que hemos venido tomando, que no digo que son siempre, digamos, malas, hay cosas que dan y que se dan de manera natural y no porque resulten para nosotros dolorosas significa que son malas o que obedecen siempre a una mala decisión, pero sí pienso que por eso está la alternativa de que nosotros podamos tomar nuevas opciones o nuevas decisiones que nos permitan ir superando todas esas condiciones, que lo experimentamos como una realidad, sí, que nos es difícil de interpretar porque muchas veces inclusive no alcanzamos a ya qué posibilidades tenemos para salir de ello, pero que no considero que el sufrimiento siempre sea una tragedia, porque frente a él siempre pienso que puede haber una alternativa de interpretarlo mejor y de encontrar una mejor ruta. No sé si me hago entender allí en la idea. Listo. Manuela. Bueno, el sufrimiento es algo de este mundo, ¿sí? Sí, no es intrínseco al humano. Sufren todos los seres vivos, sufren los animales. Es un diseño. Es algo de este mundo, es una ley de este mundo. Y se viene a sufrir, pero todo depende del punto de vista que uno tenga y de la percepción que uno tenga. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy una persona que genero todo el tiempo aversiones y gustos y empiezo a clasificar y tengo dos costales, esto me gusta, esto me disgusta, esto lo amo, esto lo odio, esto es bueno, esto es malo, y empiezo a clasificar todo en extremos, por supuesto que esa persona va a sufrir toda la vida. Y va a sufrir toda la vida porque, por ejemplo, si a mí me gusta no sé, ser rica, vivir en una casa ostentosa. Y bueno, por cosas de la vida me fue mal en los negocios y terminé viviendo debajo del puente. De pronto no es debajo del puente, pero sí en una casa más modesta. Pero como a mí me encantó mi casa, ese palacio donde vivía antes, ya definitivamente
no me identifico con la modestia, entonces voy a empezar a sufrir. Y sufro porque me apegué a esa casa, ¿sí? Pero así puede pasar con todo. Y entonces generar esos gustos y esas aversiones van a generar en mí el sufrimiento. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es simplemente decir, ya no más gustos, ya no más aversiones, todo lo que venga a mi vida lo voy a tomar y asumir con total ecuanimidad. Agradezco porque es una oportunidad de aprendizaje y de aprendizaje ¿en qué? ¿Qué tengo que aprender? Pues aprender lo que verdaderamente soy. Ese ser que dice Ana May, ese observador, conocerlo, que hablé desde un principio, conocer mi verdadera naturaleza, es decir, lo que dijo Orlando, esa esencia. El sufrimiento simplemente es generar gustos y aversiones. Terminé. Gracias, Manuela. Dale, Diana. Yo creo que yo puedo clasificar el sufrimiento de dos tipos. Uno, el sufrimiento, bueno, no el sufrimiento de dos tipos, es que de alguna manera por el hecho de nosotros ser seres racionales, podemos evitar cierto tipo de sufrimiento, ¿no? Que por ejemplo los animales no pueden evitar. Entonces, definitivamente, como decía Manuela, venimos a sufrir. El diseño de este sistema del que formamos parte es bastante cruel, ¿no? Entonces, el simple hecho de que un tigre se alimente de un ciervo, de una gacela, es cruel. Y hay sufrimiento, sí, para ese animal, y se lo está comiendo, lo mata. Cuando una gacela tiene que ver cómo ese tigre se come a sus crías, eso genera sufrimiento, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, nuestra capacidad racional debería permitirnos la capacidad de evitar algún tipo de sufrimiento, por ejemplo, como el que mencionaba Manuela. Esos apegos que nosotros desarrollamos y que a veces se vuelven obsesivos, lo único que hacen es purgarnos, nos purgan día a día y nos hacen padecer, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de sufrimiento que nosotros no podemos evitar, y es el sufrimiento de las consecuencias de las cuestiones que pasan, ¿sí? Digamos, no podemos evitar la muerte, y debemos reflexionar sobre ella para que no suframos más de lo debido, porque cuando perdemos algo que amamos, pues hay sufrimiento, de alguna manera hay dolor, ¿no? Pero si decidimos martirizarnos, pues es como muy... Si decidimos irracionalizar los hechos o racionalizarlos demasiado, eso nos va a generar sufrimiento, ¿no? Entonces yo creo que está mal pensar que solamente el ser humano sufre, porque no estaríamos siendo empáticos con el resto de seres de seres vivos con los que compartimos este espacio que se llama Tierra. Pero también está mal pensar que todo el sufrimiento que nosotros llegamos a tener es exclusivamente porque no actuamos como deberíamos actuar. O sea, hay sufrimiento que llega y tenemos que vivirlo y tenemos que aprender a superarlo y tenemos que enfrentarlo y llevarlo más allá y tal. Y no lo podemos evitar. Y sí, ya hay cosas que nos van a hacer sufrir, inclusive por muy sabio que sea uno, hay cosas que le generan dolor, sufrimiento. No sé, por ejemplo, me imagino que a ustedes les pasa, pero a mí lo de Siria me genera algo muy raro, o sea, un sentimiento muy extraño. Digamos, la injusticia social en Colombia me genera mucho malestar, asesinatos, ese tipo de cosas, todo eso me genera, por el mismo hecho de ser esto, digamos, empática, ¿no? Me genera, digamos, ese tipo de situaciones, el maltrato animal, lo que pasó que días con el petróleo, el derramamiento del petróleo, todo eso me genera un malestar muy fuerte, es dolor, es como una especie de agonía, y que a veces se vuelve sufrimiento porque sé que no puedo hacer mucho por mejorar eso, y lo único que puedo hacer para sentirme mejor es de pronto mejorar mi contexto. Entonces, creo que estoy totalmente de acuerdo con Manuela, nosotros venimos acá a sufrir, ¿no? Y si venimos a engrudarnos, a untarnos de los demás, de las demás personas, de las demás culturas, de las demás especies, eso nos obliga a
a ser empáticos, y muchas veces la empatía nos lleva a sufrir por los demás, ¿no? De alguna manera. Listo, Diana. ¿Y Orlando qué piensa, qué opina al respecto? La pregunta era, ¿cómo explicaría usted todo el sufrimiento que se vive? Entonces, yo creo que hay un tipo de sufrimiento que es consecuencia a diferentes acciones, que era lo que comentaba Manu, Diana, Anamay. Ese sufrimiento es consecuencia a diferentes acciones. Entonces es fácil de explicarlo. El sufrimiento se explica respecto a la acción que usted tomó. Pero hay otro sufrimiento que yo creo que no tiene explicación, o por lo menos yo no consigo explicar algún tipo de sufrimiento. Yo no consigo, o no podría decirle que consigo explicar algún tipo de sufrimiento. Y no sé, creo que la persona que nace con algún tipo de problema y viene a este mundo a sufrir, todo el humano, bueno, no sé si concuerdo con eso, pero a las personas que nacen ya con una condición difícil de Siria, por el hecho, pues es consecuencia de diferentes acciones políticas y todo lo que tiene que ver, y que nacieron en ese tipo con problemas, yo no sé, nacer con un tipo de discapacidad o algo que que no se pueda explicar necesariamente con, con la ciencia, o que usted sufra de otra forma. Yo creo que hay sufrimiento del cual yo no encuentro explicación, la verdad. Yo no sé si, yo creo que después de la muerte encontraré explicación a cierto tipo de dolor. Yo no creo que, es que yo no creo mucho en la frase en la que usted, de lo malo que le toca, entonces usted nació sin un brazo, entonces eso era una oportunidad para usted aprender y desenvolver otras habilidades y todo ese tipo de cosas. Yo creo que hay cierto tipo de dolor que yo no consigo explicar. El dolor que yo consigo explicar lo explico como consecuencia a diferentes acciones, pero creo que hay un dolor que yo no consigo explicar, que esperaría conseguirlo explicar después de la muerte. Yo creo que después de la muerte, ese tipo de respuestas